Gracias por acompañarnos nuevamente en esta saga tan impresionante que es hablar de la historia y de la mano de Enrique Encinos. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Buenas noches. Pues aquí estamos vivos y coleando y listos para escuchar otro de los que dijiste que era de... Boxeo. Aquí Sí, estamos. ya terminamos la sección de la lucha armada contra el régimen castrista, que la verdad que yo no sé ni cuántos programas hice, pero fue una pila. ¿No, Tom? Y ahora vamos al boxeo cubano. Yo sé que hay gente que no le gusta el boxeo, pero escúchenlo, porque aquí está la historia de Cuba en las diferentes épocas. Y creo que se puede aprender mucho de Cuba basado en este boxeo. El boxeo empieza en Etiopía, ¿No? a pesar de que en muchos lugares te dicen que empezó en Grecia, pero empezó en Etiopía. Y empezó como una especie de entrenamiento militar. De ahí pasa a Grecia y viene a convertirse en las Olimpiadas. Y de las Olimpiadas en Grecia pasa a Roma. Ahora, en Roma tenían lo que le llaman el cestus, que eran unas tiras de cuero en la mano con piedra. No. Entonces, las peleas duraban segundos. El primero que diera un golpe contundente, ahí se acababa Ahí todo. mismo quedaba. De ahí muere el boxeo por un tiempo y en 1700 renace en Inglaterra. Y en Inglaterra renace como lo que le llamaron, bueno, primero fue las reglas de Fick y Bruton, que eran las escuelas de esgrima, empezaron a enseñar boxeo. ¿Mm? Y James Fick y Jack Bruton fueron los padres del boxeo original. Pues bueno, ni siquiera original, el boxeo a puño limpio. A través de todo el 1700, el boxeo es solo en Inglaterra y en algunas partes de Europa. En 1800 empieza el boxeo en Estados Unidos, ¿eh? Con las reglas de Londres. Las reglas de Londres te decían que tú no le podías sacar los ojos al contrincante, no se permitían patadas o cabezazos y no se permitían objetos foráneos como tener un tornillo en la mano, Mm. ¿no? Ahora, fuera de eso, casi todo se permitía. Alar pelo, llaves de lucha libre, eh, los zapatos que tenían estrías, los usaban para eh, pisar al contrincante cuando estaban en un clinch. Y eso te hacía sangrar Claro. el pie. Y en los Estados Unidos comienza el boxeo. Precisamente en 1882, el primer cubano tiene contacto con boxeo. Y fue el primer cronista de boxeo cubano, José Martí, ¿no? Todo eso. José Martí va a Mississippi porque las peleas eran ilegales, pero se reportaban constantemente en los periódicos y había, incluso en Inglaterra hubo eh, reyes y príncipes que fueron a las peleas, aunque eran ilegales. Mm. En aquellos tiempos las peleas duraban
X número de rounds. Un round no era de 3 minutos, era hasta que se cayera un contrincante a la tierra. ¿Eh? Y entonces en 1893, Andy Bowen y Jack Burke pelearon la pelea más larga en la historia de boxeo, de boxeo, lo que llamaba el prize fight. ¿Eh? Esta pelea, recuerden, cada round, un round podía durar media hora o 10 segundos. Y tenías 38 segundos para recuperarte Y y no quedaba. seguir peleando. Y Oye, la pelea se acababa cuando uno... entre paréntesis, esa película que tú mencionas, el boxeo inglés, esa que uno veía en la película, yo no sé si eso es folclorismo de la película o así era, pero parecía como que si había un decálogo de caballerosidad, el tipo iba así con los brazos puestos, o sea, que era algunas técnicas que habían para aquella época, evidentemente. No sé si es que Sí, de verdad que era palo limpio que había que darse, las pero manos así. sí. Y entonces los golpes eran así y lo que le llamaban coffin, Mm. que era un golpe que en realidad no tenía ningún gran peso detrás. No era el boxeo moderno que tú lanzas el golpe y giras el cuerpo con el golpe. Pero en esos, entonces tenías peleas que duraban muchos rounds, porque ya en los últimos rounds el boxeador salía, se daban dos golpecitos y uno de los dos se caía. Y 38 segundos para descansar. Pero a lo mejor el primer round duraba 20 minutos o media hora. Abril 6 de 1893, Andy Bowen y Jack Burke pelearon lo que ha sido la pelea más larga en la historia del boxeo. 110 rounds, Wow. que totalizaron 7 horas y 19 minutos, Dándose leña. dándose leña. Burke se partió las dos manos. Ay, Bowen salió maltrecho y murió un año después. O sea, era verdaderamente salvaje. y sí, muy bien. Y Martín no le gustaba ese salvajismo. No sé si hoy en día le hubiera gustado un boxeo más refinado con referís y 3 minutos, etcétera. Pero lo que escribió fue brillante. Y dice, "Mm, ya en el lugar de la pelea, esto lo escribe Martín, ya en el lugar de la pelea, que fue la ciudad de Mississippi, estaban llenos de gente los alrededores del sitio elegido para el circo, y a horcajadas los hombres en los árboles, y repletos de curiosos los balcones, y almenados espectadores los techos de las casas. Vació el tren la carga, y a la par que los hayanes se dieron las manos y ponían a hervir la sangre que iba a correr abundante, a los golpes, encuclillados en el suelo, contaban los segundos los dineros que se habían apostado a los dos hombres. Y después dice, hablando de la pelea en sí, a poco ruedan por tierra, llévanlos a su rincón y báñales los miembros con menjurgues, embistense de nuevo, sacúdense sobre el cráneo golpes de masa, suenan los cráneos como yunque herido, Mm, mm. mancha la sangre en la ropa de Paddy Ryan, que cae de rodillas. Alza se Ryan tambaleando, le embiste Sullivan riendo. 9 veces se arrancan, 9 veces se hieren, ya se arrastra el gigante, ya no le sustentan en pie sus zapatos espigados. Ya cae exánime de un golpe en el cuello y al verlo sin sentido echa al aire su esponja en señal de derrota a su segundo.
Fíjate que Oye, parece que fueran prosas de versos, ¿no? Lo que estaba no, no, de narrando. verdad que el hombre era increíble Sí. en su nivel de poder dibujar una imagen. Ujú. Entonces Mantí se convierte en el primer cronista de boxeo. También fue el primer cronista de pelota, yo creo. Y esta no fue la única pelea. Después él notifica sobre la pelea de Sullivan con Kilrain, que duró 74 rounds. Oye, eso. Pero fíjate, la primera pelea que él reporta es cuando Sullivan gana el campeonato a puño limpio. Pero Sullivan fue el primer campeón de a puño limpio que después empezó a boxear con guantes. ¿Ok? Y él es la transición del boxeo ilegal al boxeo moderno. ¿Ok? Cuando él pierde el campeonato en 1892 contra el caballero Jim Corbett, ya el boxeo estaba definido y aceptado en muchos lugares, sobre todo en New Orleans. Mm. Así que, y en la segunda persona que tiene contacto con el boxeo es nada menos que Ramón Guiteras, de la familia de Antonio Guiteras Holmes. Ramón Guiteras nació en Rhode Island de padres cubanos, ¿no? Los Guiteras eh, pasaban tiempo entre Boston, la zona de Nueva Inglaterra y la zona de La Habana. Y cuando empieza a ir a la universidad a estudiar medicina, Guiteras empieza a boxear. La familia de Guiteras me ha dicho a mí, los descendientes, que él peleó una tabla amateur con John L. Sullivan. Mm. ¿Ok? Eso no se ha probado. ¿Ok? No hay ningún documento que lo verifique, ningún recorte periódico, nada. Pero es posible en el sentido de que ambos estaban en la misma zona y Guiteras era considerado, y tengo varios artículos de periódicos que así lo dicen, de esa época, Ya. era considerado el mejor boxeador amateur de Estados Unidos y continuó boxeando largo tiempo. E incluso después que se graduó de médico, seguía boxeando amateur. Y decía que eso era un gran ejercicio y que era No, no magnífico. digo yo. ¿Eh? Que no digo yo, este ejercicio además queda amasado ya con todos los golpes que le dan. Nah, los golpes no duelen tanto. Uno Ah, se no me lo acostumbra. diga. Usted que estaba preparado y que practicaba, pero me dan un trompón de eso, ¿qué 70 rounds? 70 segundos y para la lona y fue y a correr de ahí, no. Entonces viene otra época. Los primeros boxeadores cubanos son cubanos, pero no pelean en Cuba. Mm. ¿Ok? Eran exiliados, ¿no? Es irónico que en muchos casos nuestros mejores escritores, poetas, artistas, etcétera, han hecho su gran labor en el exilio. Y había dos cubanos en aquella época, Eugenio García y Emilio Sánchez. No hay un axioma que dice nadie es profeta en su tierra. No, pero fueron profetas aquí. Bueno, Este, Eugene García era un exiliado cubano, vivía en Brooklyn, ¿no? Y peleó muchas peleas, era considerado muy buen púgil, pero ya con guantes, o sea, no estamos hablando se acabó los bare knuckles, los a puño limpio. Y él en 1800
90 y pico, empieza a pelear. 1892 empezó a pelear. Y una de las peleas que tuvo, que perdió, fue con Terry McGovern, que era superestrella de su época. Era el boxeador más conocido en todos los Estados Unidos de su época, era Peso Pluma. Y otro que también boxeó cubano era Emilio Sánchez. Y Emilio Sánchez tiene el honor de haber sido el primer cubano en ganarle a un campeón mundial. No era campeón mundial cuando él le ganó, fue antes de que ganara el título. Pero Emilio Sánchez le ganó una pelea a Cyclone Johnny Thompson, que llegó a ser campeón peso mediano. Aunque en aquella época no importaba. Tú sabes, tú veías un 135 libras fajándose con un 170 libras y hubo un combate, me acuerdo, Willie Gould, que era un irlandés, peleó con un heavyweight. Él Ujú. pesaba 123 libras y el heavyweight pesaba 220 y Oh, pico. Porque en aquella época la gente no le hacía caso al peso, era la calidad. Entonces en Cuba no había boxeo. En Cuba había un gran deseo de boxeo. O sea, había cubanos que seguían todas las noticias de boxeo en los periódicos, pero si no había boxeadores y no había promotores y no había referí, no había boxeo. Entonces el boxeo empieza en Cuba, como en varios países, con los esfuerzos militares. Cuando viene la invasión de Estados Unidos, la guerra hispanoamericana o la guerra de independencia, como nosotros le llamamos, eh, ahí traen boxeo, los infantes de marina y los marineros. En el Teatro Sauto, en Matanzas, se lleva a cabo una exhibición de boxeo en que participan 6 peleas, 12 boxeadores. así. En Baracoa empieza también toda la zona de Baracoa, Guantánamo, Santiago, Cuba. La base norteamericana que estaba ahí, los americanos boxeaban y los cubanos que veían las peleas de boxeo empezaron a imitarlos y algunos empezaron a aprender de los americanos y ahí empieza también boxeo amateur. Y en Matanzas, Teodoro Risquet, que yo he averiguado muy poco de Teodoro Risquet, pero aparentemente Risquet vivió en Europa o Estados Unidos y aprendió a boxear. Y regresó a Cuba y abrió un gimnasio en Matanza. Ujú. Y estaba enseñando amateur y después a algunos profesionales, según van pasando los años. En La Habana, fíjate qué interesante, que no había boxeo, que había muy poco boxeo, ¿no ves? En La Habana había una tarifa de importación para equipos deportivos. Y esto era porque simplemente el país estaba en bancarrota total Mm. cuando está La Palma toma el poder y Cuba se vuelve independiente como nación. El YMCA, la Asociación Cristiana, que era muy popular en su época, Claro. bueno, y sigue existiendo hoy en día, eh, empezó a enseñar clases de boxeo en 1905. Había un boxeador, o un entrenador de boxeo Ok. de apellido Fowler, que vivió en Cuba muchísimos años. Y Fowler no permitía peleas. Él enseñaba a boxear y permitía guantear, pero hasta 1910, 1911 no empezaron a ser competitivos.
O sea, tú podías ir al gimnasio toda la semana y aprendías boxeo, pero eso no quería decir que podías boxear, ¿eh? El boxeo era inexistente prácticamente. Y entonces en 1910 llega el personaje exquisito, Juan Budinich Taborga, que le decían John Budinich. John Budinich es un chileno. Nació en Coquimbo y hoy en día hay una calle en Coquimbo que lleva su nombre, eh, Chile. Y a los 14 años fue, o sea, él era de familia adinerada. Su padre era capitán de barco mercante, que en aquella época era tremendo Prestigio. trabajo y tremendo prestigio. Mm, Y a los 14 años él ingresa en la Academia Naval para ser estudiante, para ser cadete naval. Ese es el único lugar en Chile donde tenían un instructor de boxeo. Y tenían un instructor de boxeo que había sido, posiblemente lo había aprendido en Europa y estaba enseñando. Y este muchacho de 14 años se enamora del boxeo, tiene algunas peleas ahí con otros cadetes y después lo expulsan de la Academia Naval y no se sabe por qué, porque después todos los documentos de esa academia se quemaron en un incendio. Pero es posible, también ahí hubo una rebelión que le llamaron la rebelión de Marmaduke, Mamandú. ¿eh? Digo, Mamandú, el nombre. Y, y entonces ahí él deja la academia, pero ya sabía inglés y consigue un trabajo a los 16 años en el periódico La Unión como traductor de español a inglés. De ahí le está yendo bien. Se entera entonces que hay un irlandés que había sido boxeador y que estaba trabajando de herrero. Y él va a ver al inglés y le dice que él le paga porque le enseña a boxear. Y el inglés que se llamaba McDonald eh, se entusiasma con el muchacho Mm, y empiezan todos los días a boxear un poco. Y ahí él va aprendiendo, va purificando lo que ya sabía. En 1887, cuando él tenía 17, 18 años, el Club Urriola, que era una sociedad atlética, que existían muchos en aquella época, decide empezar boxeo amateur, ¿no? Entonces la mayoría de los boxeadores eran marinos mercantes, estibadores, gente que estaba ahí cerca del puerto, porque eso fue cerca del puerto en Valparaíso. mm, Y de esa manera entra el boxeo en Chile, en Valparaíso. Y John Budinich se aparece dispuesto a boxear y posiblemente no lo tomaron muy en serio, un muchachito de 16, 17, 18 años, eh, bien parecido, bien educado, entre todos los estibadores y policías y trabajadores de construcción, pero la diferencia es que ya sabía boxear. Y mientras los otros estaban tirando guantazos, simplemente usando fuerza bruta, él empezó a boxear con finura. Jab, hook, muévete para aquí, muévete para allá, mm. y se convierte en el primer boxeador amateur chileno conocido en Chile. En 1902, eh, esta, tiene su primera pelea profesional, ¿no? Él tuvo, por lo menos que yo sepa, 8 peleas profesionales en Chile.
y las ganó las ocho. ¿No? Y la mayoría fueron, a excepción de una que fue con otro chileno, la mayoría fueron con norteamericanos, ingleses, eh, así, extranjeros. Él pudiera haberse contentado con quedarse en Chile y convertirse en estrella en Chile, pero el hombre tenía un deseo de vagabundear por el mundo y se monta en un barco. Hay quien dice que fue polizón, hay historiadores que dicen que no fue polizón, y hay otros que dicen que fue polizón, que lo agarraron de polizón en el barco y lo hicieron trabajar en la caldera. Llega a San Francisco en 1905, que es ahí es cuando viene el gran terremoto en San Francisco. Y él decide irse de San Francisco y va para la zona de New York, New Jersey. Ahí él decide, primero que nada tiene varias peleas en New Jersey. Declara después que él fue sparring partner de Gentleman Jim Corbett, campeón en heavyweight, y de Filadelfia Jack O'Brien, campeón peso ligero, el ligero completo. Eh, y es posible, ¿no? Es posible porque primero que nada, Jack Corbett no era campeón, pero tenía la costumbre de seguir yendo al gimnasio. Ya se había convertido en actor de teatro y tenía la costumbre de ir al gimnasio entre pelea y pelea, entre obra de teatro y obra de teatro, y guanteaba. Así que es posible que la haya guanteado con él. Y con Philadelphia Jack O'Brien también. Philadelphia Jack O'Brien era un boxeador de primera categoría, hijo de una familia muy adinerada, un hombre de que hablaba como un profesor universitario. Mm. Y yo creo que hubieran hecho buena mezcla Budinich. Y Budinich siempre habló de O'Brien y dijo que era un hombre magnífico, que era un hombre de Mm. tremenda disposición. Imagínate. ¿No? Él está en Nueva York, va a Columbia University, a la Universidad de Columbia, ¿no? A estudiar educación física, que en aquellos tiempos era uno de los temas favoritos para estudiar. Había un gran sentido eh, de tener gran salud, ¿no? Y Bullying ni tomaba ni fumaba. No completó sus estudios en Columbia University, pero fue el primer chileno en asistir a Columbia University. Mm. Y de ahí va para Panamá. Ahora, Panamá en aquel momento tenía una enorme cantidad de seres humanos, 5 o 10 mil seres humanos, Imagínate. trabajando en la construcción del canal de Panamá. Y no tenían entretenimiento. Y había algunas peleas de boxeo que estaban empezando ahí en Panamá. Y había un negro norteamericano de California que se llamaba Sandy Odom, que era supuestamente buen pegador. Y ahí llega Budinich buscando acción. Ajá. Y pel- Nos quedan 5 minutos. Yo me voy a despedir aquí, como siempre acostumbro, dejarte el final. Pero yo no sé si sería oportuno dentro de esta programación de boxeo. Yo me imagino que en el área donde estamos nosotros deben haber alguien de los que representaron o estuvieron conectados con el boxeo. Sería interesante si tú los pudieras tener, invitarlos para poder tener esa vivencia con ese tipo de personas. Más adelante, porque de la época de Budinich no queda No, nadie no, vivo. evidentemente, claro. ¿No? Bueno, Este, les va a decirte que sí, que estamos en programa increíble y al que no le gusta el boxeo, creo que simplemente como
idea de la historia es más que suficiente para tenerlo vivo. Por favor, compartan el programa y no dejen, sigan esta secuela de este periodo de hablar de boxeo porque es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura y para mí fue como tú cuando lo mencionaste en el programa anterior, en la antesala, dijiste que Martí era el primero que estuvo en contacto, para mí fue algo que me imagino que la gran mayoría de las personas pues que no están con el deporte lo desconocen. Así que todo tuyo, muchísimas gracias. Bueno, Enrique, quedan 4 minutos. bueno, no se olviden que este programa, igual que Candela, se Importante. puede ver en Rumble, en Telegram, en X, en True Social, en Signal, en Facebook y en YouTube. Y entonces, Budenich llega a Panamá. Ya había sido pionero en Chile. Ahora llega a Panamá y es pionero en Panamá de boxeo. Sí. Eh, en Panamá pelea 2 veces con Sandy Odom. La primera la gana y la segunda la pierde por decisión. Y hasta ahí ganó $5,000, que era una fortuna en En aquella aquella época, época. entre la bolsa y las apuestas. Y entonces decide que va para Cuba. Y en 1910 Budenich llega a Cuba. ¿Eh? Y en Cuba, como ya dije, no había promotores, no había boxeadores, no había referí, no había esquina, no había ¿De nada. nada? Mm. ¿Ok? Budenich llega y mira y se da cuenta que no hay nada. Y él decide que el territorio es virgen y abre un gimnasio en La Habana Vieja que se llena. El gimnasio, tan pronto lo abre, se llena. ¿Ok? Ya había boxeo, ya había gimnasio en Baracoa y había gimnasio en Matanza. Pero La Habana, siendo el centro urbano, donde había una gran concentración de población, ahí llega Budiris, abre el gimnasio se llena. Budiris, que era muy muelero, Ujú. Ujú. eh, logra que le den trabajo también enseñando a los niños eh, de familias acomodadas en el Vedado Tennis Club. Mm. ¿Mm? Y No, no en el entonces, barrio de Yeguipón, ahí en la alta sociedad. sí, y entonces ahí él comienza a enseñar boxeadores, amateur y profesionales, y al principio tiene peleas en diferentes lugares, su propio gimnasio, tabernas, casas grandes de amistades, etcétera. Pero en 1910 él decide convertirse en boxeador profesional en Cuba, ¿ok? Y ser promotor de sus propias peleas. Y a eso vamos ahora porque la influencia que él tiene es inmensa. Muchos de los maestros de boxeo se salieron de su academia. Incluso el hijo del presidente, María, ¿cuál era el presidente? La próxima vez te lo digo. Sí. El hijo del presidente de Cuba, en aquel momento, es uno de sus alumnos. ¿No? Así que vamos ahora a empezar la odisea de Budinich en Cuba, en el próximo capítulo, y cómo el boxeo empieza a crecer gracias a él. Y yo creo que hay quienes quizás no piensan que fue tan importante, pero para mí eh, fue importantísimo. ¿Ok? Cuando tú puedes llenar el teatro Pairet, Mm. ¿ok? Para una pelea de boxeo en aquella época, eh, es algo importante.
Así Ya que, estamos en la raya, Enrique, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto. Esta secuencia de deporte a nivel de lo que es el boxeo me parece brillante, así que no queda para más. Nos vemos la próxima semana y continuar en esto que estábamos hablando de Buddy, que es muy importantísimo para todos. cómo no, pues Gracias a ti. Candela. Un abrazo, nos vemos en la siguiente oportunidad y como siempre acostumbro decir que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a todo el mundo. Bendito sea, nos vemos en la próxima oportunidad. Combate, corred, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, oye más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio subir, el clarín que escucha el sonido a las almas valientes correr. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say